La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que usted puede escuchar en nuestras plataformas de audio o en las plataformas de audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. O si no, entra directamente usted a 360podcast.sv, o sea, 360podcast.sv. Ahí está Diana Verónica y Tony, la entrevista, junto con otros podcasteros nacionales. Pero este es un hub de podcast salvadoreños. Es un lugar en donde usted podrá encontrar una diversidad de podcasts. Entre ellos, la entrevista con Diana Verónica y Tony en Instagram y en Facebook, @360podcast.sv. En Twitter, @360podcast_sv. Dele clic a la campanita para que una vez la entrevista esté arriba, le caiga la notificación. Muy bien, nos acompaña esta mañana Marvin Aguilar Umaña. Él es antropólogo cultural. Lo hemos visto, digamos que del 2018, 2019, 2020, o sea, cada día más participando en programas de opinión, y es primera vez que está con nosotros. Sí, hasta que nos aceptó la entrevista, ¿verdad? Marvin, tú estás radicado en San Miguel, ¿no? Soy migueleño. Migueleño. Sí, pero paso en San Salvador la semana. Ah, y te vas el fin de semana para Oriente. Para Oriente. Sí, Ajá. generalmente. Ajá. Allá tenés tus propiedades. Allá vivo. Antropólogo, de allá soy, más bien. Ajá, de allá, antropólogo cultural. A mucha honra. Sí, claro, migueleño, por supuesto. A ver, mira. De la tierra de Don Will. De la tierra de la Reina de la Paz. Del Dice Carnaval aquí, de San Miguel. Eso. Dice aquí, culturólogo graduado de la Universidad Estatal de Moscú, cineasta, documentalista y columnista, Marvin. Sí. Cuéntanos un poco de... ¿Quién es ¿Cómo Marvin? fuiste a dar a Moscú? Rusia. A Rusia, a estudiar. Bueno, pues fíjate que fue que el gobierno de El Salvador estableció relaciones diplomáticas con Rusia, con la Federación Rusa. Y era presidente Boris Yeltsin, y una de las primeras acciones que hace la Federación Rusa es ofrecerle a El Salvador becas, ¿verdad? En la parte de cultura. Generalmente Rusia es una potencia cultural, además de ser una potencia militar, ¿va? Uh-huh. Entonces, pues irnos a estudiar cómo hacer armas o misiles, pues creo que no era como muy... No era lo que te... o para el país para tampoco. Para el país tampoco, exacto. Entonces, así es que las carreras culturales, ¿verdad?, fueron la opción. Y ahí había una oferta para irse a estudiar culturología, que es, digamos, traducido al salvadoreño, es antropología, ¿verdad? Entonces, la Europa del Este le llama a la antropología culturología. Entonces, el título que tengo es de culturólogo, pero como pues se suena exótico eso, ¿no? Entonces, yo lo he tropicalizado y generalmente me presento como antropólogo cultural, ¿verdad? Entonces, que es la versión, digamos, ya más iberoamericana, ¿no?, de lo que se llama, o americana. También los estadounidenses le llaman antropología a la antropología, no culturología. Entonces estudié allá en la Universidad Estatal de Moscú, y pues eso, me gradué. Me regresé para El Salvador en el 2009. Entonces los antropólogos solemos hacer estudios, ¿verdad? Nosotros perfilamos a la gente. Entonces analizamos. El antropólogo estudia al ser humano. Y eso es desde la evolución, desde la prehistoria, desde el primate hasta Will Salgado, ¿verdad? Entonces hasta ahí los estudiamos. Entonces ha quedado corto entonces, ¿no? Seguimos estudiando. Falta. Sí, falta. Saludos al alcalde. Sí, no, sí somos cheros. No, también. Sí. Entonces, ella sabe que si es alcalde hay que agarrarlo de piñata, pues ¿a quién más vamos a agarrar? Mira, pero a los salvadoreños nos encanta. O sea, la política es deporte nacional. Es decir, Fíjate que el deporte nacional en realidad no es el fútbol. Es despedazarnos unos a otros. Ese es el gran deporte nacional. Pero no, o sea, al salvadoreño más que la política es fanático. Es fanático de la religión, es fanático del deporte, es fanático de la política y se fanatiza con todo lo que, digamos, lo que le apasiona, pues llega al extremo ese del fanatismo. Independientemente del tema, ajá. Independientemente del tema, sí.
O sea, ya te imaginas Pero ahorita- un divorcio, ¿verdad? Ahorita, Con hijos por fuera y todo eso, en ahorita lugar de familia. Cualquiera podría estar diciendo, no, yo no soy fanático de Nuevas Ideas o de, Lo de arena, o del o de frente. Arena. Claro que sí. Todo es cuestión que le des tiempo a la gente y ahí vas a ver el fanatismo. Todos caen en eso generalmente. Hay que estar como de alguna manera, pendiente o vacunado, ¿va? Para no caer en el fanatismo. En política, por ejemplo, en el caso del análisis político, si se fijan aquí, o estás a mi favor o estás en contra. No puede haber una cuestión... No lo hemos superado, a punto- pesar de la firma de los acuerdos de paz, un no lo hemos punto medio. superado. Ajá. Pero es que esa es una herencia de Arena del FMLN. A ellos no les interesó, superar esa polarización. Muy por el contrario, a Arena del FMLN les encantó y les benefició, más que todo Arena, que estuvo 20 años en el poder, le benefició precisamente la polarización. Y el FMLN... nutrían de la polarización. Y el FMLN hasta Chafik Handal, la polarización también lo beneficiaba porque le permitía ir al exterior y venderse como la izquierda, ¿verdad? El socialismo del siglo XXI también le permitía aplicar esto que el mismo Chafik lo definió una vez, Chafik padre, ¿va? De acumulación de desgaste. Dijo, es que Arena se va a desgastar, hay que dejarlo y hay que dejarlo. Y va a llegar un momento en que ya pongan a quien pongan, la gente no va a votar por Arena. Y si nosotros lanzamos a uno bien radical, él, por ejemplo, la gente va a votar por ese radical, no va a haber ningún problema. Pero muere Chafik Handal, una ala del FMLN decide incorporar a Mauricio Funes, ¿verdad? Algo que Chafik Handal no había querido hacer, ni con Héctor Silva, ¿verdad? Que prácticamente lo bloquearon. Y Héctor Silva pudo haber ganado la presidencia. Claro que sí. Y pudo haber derrotado a Paco Flores. Y pudo haber habido allí una transición, de alternancia del poder más temprana, beneficiosa para Arena y también beneficiosa para la izquierda. Yo me acuerdo que cuando él corrió para alcalde, muchos no le daban la esperanza de que ganara la alcaldía. Y la ganó. Y la ganó, exacto. O sea, sorprendió. Y la reelección, si te acordás, dejó al candidato de Arena, Luis Cardenal, 2-1. Es decir, por 2 votos que sacó Héctor Silva, Luis Cardenal sacó 1 voto. O sea que dobló La votación. la hacia votación él. hacia él. Entonces, ellos decidieron, pues eso. Entonces, la polarización ha sido, un elemento que lo ves en la actualidad, pero hoy replanteado, ¿no? Es una polarización 2.0, porque hoy solo hay un adversario, solo hay un enemigo, el que no está con el presidente Bukele, por ejemplo. Desde los seguidores de Nuevas Ideas, tenés esa ¿verdad?, esa posición. ¿Desde los seguidores de Nuevas Ideas o eso es lo que está sucediendo? Eso, desde los seguidores, porque la gran mayoría de la gente, igual como se mantuvo al margen de la polarización entre Arena y el FMLN, también se mantiene al margen de la polarización política que vivimos ahorita, porque ahorita no podemos decir entre derecha e izquierda, sino que está entre los que apoyan al presidente y los que no lo apoyan. Al que está en el poder en nuestro país, o yo no sé si en otros lugares del mundo, pero al menos en estos últimos años, le conviene tener vivo y estar asusando, digamos, a sus seguidores, señalando siempre que tengo un enemigo, que tengo un adversario y que por culpa del otro yo no puedo avanzar más rápido o hacer las cosas que yo quisiera. Sí, eso era lo que pasaba entre Arena y el Frente. Es una pero estrategia, ahora... en realidad es una estrategia política. O sea, hay un refrán que dice que si pones un lobo en la puerta de tu casa vas a mantener a la familia unida. Porque ahí está el lobo afuera. Entonces si salís, entonces todos nos unimos en la casa, ¿no? Entonces esa es una estrategia política. O sea, es parte del juego político. La política tiene sus reglas. Quizás hay mucha gente que se mete a la política y dicen, pues que eso no lo entiendo, no entendés por qué un youtuber antes era de Arena, después ayudó al Frente y hoy está con Nueva Idea. Entonces no entendés eso, ¿va? Pero la política tiene sus reglas y es así. Entonces es una estrategia, o sea, identificar un enemigo, diferenciarnos los buenos de los malos, es una estrategia política. Lo usa todo el mundo. Lo usa Estados Unidos, lo usa China, lo usa Rusia o la Unión Soviética, lo usa todo el mundo, todo el mundo. Entonces es una conducta tribal. Y hablando de antropología, el cerebro humano actual
está compuesto, ha evolucionado y se divide como en 3 partes. Fíjate, lo estudiamos así. Se llama el cerebro reptil, que es lo más primitivo que tiene el ser humano. Ahí encontrás, por ejemplo, el sexo, encontrás el ataque, ¿verdad? El mamífero, el cerebro mamífero, que ahí encontrás la sobrevivencia, el que evita, ¿verdad? La prudencia. Y la última parte que se desarrolló con el Homo sapiens, que es la neocorteza frontal, que es lo que tenemos aquí, que es lo que nos da el raciocinio y la lógica, finalmente, ¿no? Eso es lo que nos hizo Homo sapiens sapiens. Entonces, en política, generalmente se aplica el cerebro reptil. Vea, en fútbol es el cerebro reptil. Incluso en la religión es el cerebro reptil. No aplicas la lógica. O sea, la fe no va de acuerdo con lo racional y la lógica. La fe es la fe. Entonces, si tenés que creer por fe. Por fe. Entonces, eso se aplica también a los políticos. Lo que tenemos en la actualidad ahorita, por ejemplo, cómo explicar el apoyo que el presidente Bukele tiene de la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, le daba un 65%, la otra un 85%. Entonces, ¿cómo es que mantiene después de 2 años y medio esa alta tasa de popularidad? Es porque los 30 años anteriores fueron tan malos, ¿verdad?, que la gente, con solo que él no se parezca a los otros presidentes que han habido, ya la gente lo considera un avance. Y eso le perdona todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en perspectiva de este año, la popularidad... ¿No se parezca a qué, Marvin? Por ejemplo, el presidente a través de su Twitter ha creado una comunicación horizontal con la gente. ¿Verdad? Tú le puedes, aunque no sabes si lo lee o no lo lee, pero tú le puedes escribir al presidente a su Twitter y le contestás y le reclamás. Y los gobiernos anteriores el presidente lo veías arriba. Es vertical, la comunicación era vertical. Incluso acuérdate lo importante que era para los gobiernos de Arena tener un secretario de comunicaciones. Y acuérdate que se buscaba gente de los medios, precisamente porque necesitaban que el tipo que fuera a hablarle a la gente supiera hablar, ¿verdad? No metiera las patas, hiciera esa labor de speaker, ¿verdad?, que tienen los estadounidenses, ¿no? De vocero del presidente. Aunque aquí en el país somos presidencialistas, nosotros queremos que nos hable el presidente. Claro, pero por eso, si te fijas, era vertical. Pero hablaban los ministros. Claro. Entonces, si te fijas, hoy el silencio que puedes encontrar de los diputados, los funcionarios, y que todo se comunica a través de su Twitter o sus redes, eso ha creado... recuerdo que yo al principio había... con Nacho, por ejemplo, Nacho Castillo me contaba que habían políticos en Chile que se reían cuando el presidente Bukele empezó a destituir gente por Twitter. Entonces yo le dije, no vas a saber qué políticos son, Nacho, le dije yo, porque realmente lo que hay ahí es una comunicación horizontal, y si no le están viendo los chilenos, tus paisanos, le dije yo, pues, hombre, pues, es preocupante. Mira, hoy los chilenos y Piñera todos lo resuelven. Ya se fijaron que todos los presidentes resuelven por Twitter. ¿Y eso quién lo comenzó? Lo comenzó Trump y el presidente Bukele, por ejemplo. Mira, los diputados de Nuevas Ideas de la bancada CIAN no dan declaración, o sea, no dan entrevistas, ¿verdad? Cuando los abordan en los pasillos, pues no, y siempre hay alguien ahí. Es una línea de que no deben de hablar. Vamos a dar declaraciones más adelante, y solo dan conferencias de prensa. O van a medios de comunicación donde las preguntas son controladas, complacientes. Claro. ¿Verdad? Es parte de la misma estrategia de comunicación. Entonces, ¿cuál debe de ser la estrategia de comunicación de la oposición? La que están haciendo, por ejemplo, la que ha hecho Lady Drag ayer. Esa debe ser. Pero ¿qué es la oposición? Porque yo oigo al frente. Es que el 28 de febrero... Arena y el FMLN... Uno de los eventos... No son oposición. Uno de los eventos más importantes, lo decíamos con Carlos Monterrosa el año pasado, en el último programa que se hizo de análisis del año. Uno de los eventos electorales y políticos más importantes pasó el 28 de febrero, que es cuando pasa el resultado electoral que vimos, que es histórico. 56 diputados a un solo partido, que le da mayoría absoluta. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que hubo un cambio en la forma de que debemos de entender la política. Ese día, Arena y el FMLN dejaron de ser la oposición.
Y si no lo entiende, digamos, vea, los que andamos en esto opinando, o la misma Arena y el FMLN, pues va a haber que esperar la elección del 2024 para que sigan bajando de diputados. Eso es lo que pasó el 28 de febrero. Ahora, ¿eso significa que desapareció la derecha? No. ¿Significa que desapareció la izquierda? Tampoco. Es que ahí están. Lo que eso quiere decir es que ya Arena y el FMLN deben de entender que ya no son la derecha y la izquierda de El Salvador, que ya no la representan. Ese es el punto, que no lo Exacto. representan. No son el vehículo. Ya no lo, para la gente de derecha e izquierda ya no lo son. Entonces, ese es entonces, y por lo tanto ya no son oposición. Exactamente. Ahora, la oposición se empezó a construir en las marchas. Entonces, veamos lo que está pasando en América Latina. Es que, mira, Chile es exactamente eso. Es la suma de grupitos con diferentes, demandas que se empiezan a juntar en la Plaza La Concordia, creo, que así se llama el lugar, y de repente cambiaron la Constitución y acaban de poner a Boric, ¿verdad? Un muchacho de incluso más joven que Bukele. Gabriel Boric. Ajá. 36 años. 35. El presidente más joven que ha tenido. Más joven que Bukele, ¿verdad? Entonces, ¿y de dónde crees que viene Boric? Viene del Partido Comunista, viene de la Universidad Nacional de Chile. Entonces, eso es lo que pasó en Chile. ¿Qué está pasando en la Argentina? No pasan. Pero ya fue diputado. Claro, ya había pasado por la Asamblea. Tiene trayectoria política. Claro, ¿sí? sí, no estamos diciendo que no la tiene. En Argentina Avanza Libertad es lo que estás viendo que va a romper contra eso de el peronismo, ¿verdad? Y el la derecha izquierda ha avanzado. Sacó 4 millones de votos en esta elección pasada. Ese movimiento Avanza Libertad. El caso peruano con un profesor que viene de la selva, que es una de las geografías peruanas, profesor Castillo, que llega a ser presidente, ¿no? Ese, como dice Aniceto Molina, es el maestro del sombrerón. Exactamente. Entonces, lo que pasa en Colombia, ¿verdad? Con las protestas mensuales que fueron diferentes grupos. Entonces, ¿qué es lo que está aquí? Son diferentes grupos que lo que tienen que hacer es comenzar a dejar de ser la oposición y comenzar a tener propuestas. O sea, todas esas marchas que están habiendo tienen que convertirse en un momento determinado en opción política. Marvin, Y ese es el trabajo ya de ellos. el gobierno dice que que estas marchas son armadas, son financiadas. Uh-huh. Han llegado incluso a decir que desde la Embajada de los Estados Unidos, eso lo escuchamos. Pero lo cierto es que cuando ves estas marchas que son convocadas de manera, diría yo, espontánea en redes, orgánica, no sé si, o sea, el meollo del asunto es entender si esto es armado, creado o es un movimiento espontáneo, donde en la calle se encuentran distintos sectores que están inconformes por algo. Uh-huh. No necesariamente mi inconformidad es la del otro. Uh-huh. ¿Verdad? O que simple y sencillamente no le gustan las formas del gobierno de hacer las cosas. Porque yo puedo decirte, yo estoy de acuerdo con algunas y estoy en desacuerdo con otras. Uh-huh. ¿Verdad? Ya estamos vacunados contra el fanatismo con Diana Verónica. Uh-huh. Entonces, es así, es espontáneo y en algún momento se organizan. ¿Qué ha pasado en otras latitudes? Bueno, lo que yo puedo decirte es que en el caso salvadoreño no hay que generalizar. Que los Estados Unidos esté financiando a ese movimiento no es cierto. Que puedan haber algunas de esas organizaciones que reciban apoyo, ¿verdad?, ideológico o moral de la USAID o de organizaciones estadounidenses, sí, lo hay. No, también lo recibe el gobierno, ¿no? O sea, El Salvador le debe a Estados Unidos $7,500 millones de toda la deuda que tiene el país a organismos estadounidenses es 7,500 millones. Entonces, el primer financiador que tiene Estados Unidos en El Salvador es el gobierno, ¿va? Vamos a dejarlo ahí. Un montón de obras, ¿verdad?, que hemos visto. O sea, el gobierno de Estados Unidos está financiando obras en el gobierno de El Salvador. Sí, tú estás diciendo, hablando de financiamiento, Ajá, el gobierno está recibiendo financiamiento de Estados Unidos. O sea, entonces, no es malo, ¿verdad? No es malo, el financiamiento estadounidense no es malo. Es a quién se lo den. Entonces el punto, ¿verdad? Si me lo dan a mí es bueno y si se lo dan a mi enemigo es malo.
Eso ya es política. Ahí entras en política. ¿Va? Sí, porque lo que tú decís es, si yo recibo financiamiento de Estados Unidos para ejecutar obra, pues algo tenemos que tener de acuerdo. Hay acuerdos que cumplir. Claro. ¿Verdad? Y de hecho, Estados Unidos no le dices a El Salvador, te voy a financiar estos proyectos. No, te voy a financiar estos proyectos si cumplís estas condiciones. Claro. El caso de Fomilenio 2. Por ejemplo. Ajá, exacto. Y en este sentido, la Constitución estadounidense es la única en el mundo, fíjate, que ha metido la palabra felicidad en la Constitución. O sea, la felicidad es un derecho constitucional en Estados Unidos. Y en la política estadounidense, ellos ven normal exportar su modelo al mundo. Por eso le llamamos imperio, ¿verdad? Entonces, para los estadounidenses, financiar proyectos en nuestros países, en el mundo, que digan que promuevan la democracia, las libertades de prensa, la libertad de opinión, digamos, en este caso derechos humanos, más actualmente, que hay derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, pues entonces para los Estados Unidos es constitucional, es legítimo y es legal hacerlo. Lo hacen por todo el mundo. Por eso es que se llaman imperios. O sea, Estados Unidos es un imperio. Quien quiere entender que Estados Unidos es como El Salvador, que no tenemos derecho a irnos a meter a Guatemala, Honduras, Nicaragua, pues entonces no sabe de ciencias políticas, porque Estados Unidos no es un país. Oficialmente es un país y es una república, claro. Pero Estados Unidos es un imperio. Lo es China también y lo es Rusia también. Lo acabamos de ver esta semana en Kazajstán, ¿no? Cómo Rusia entra a Kazajstán y evita el derrocamiento del presidente, ¿no? Y esto ha dado pauta a crear otra vez el Pacto de Varsovia, 2.0, que es como la especie de la OTAN, pero ya la versión de la Unión Soviética. Entonces, Vladimir Putin la va a revivir, ¿verdad? Y en este nuevo pacto de Varsovia va a entrar China. Porque ya Rusia y China tienen una alianza militar, política y económica para hacerle frente a Estados Unidos. Justamente esta semana están conversando China y Estados Unidos en mucho éxito. Claro. Entonces, pero ya eso es geopolítica. Entonces, así es el mundo. Durante el conflicto armado, por ejemplo, en Oriente, Estados Unidos intervino porque Oriente era el escenario principal de la guerra. Entonces, ¿cómo intervino Estados Unidos durante el conflicto armado de forma abierta? Creó un movimiento que se llamó Empresarios Juveniles. Lo financió. Ahí puso un grupo de gente de la oligarquía salvadoreña a dirigirlo, ¿verdad? Para promocionar dentro de los jóvenes ¿cuál era el lema? Juventud y libre empresa en acción. Porque querían que los jóvenes vieran que el sistema capitalista no era malo y que no apoyaran al comunismo que estaba en armas, ¿verdad? De forma sutil se crearon filiales en San Miguel, Santa Ana, San Salvador. Se hacían concursos donde se daban becas para ir ¿a dónde? Para ir a Puerto Rico, para ir a Baton Rouge, para ir a Indiana, para ir a México. Entonces, eso fue pagado con USAID. ¿Qué otro proyecto hicieron en Oriente? Concorde se llamó, que era el Comité Coordinador para el Desarrollo Económico de la Zona Oriental. Entonces era para apoyar a los medianos y pequeños empresarios, para asesorarlos, o sea, para que vieran que el negocio sí podía funcionar. La idea era la libre empresa, ¿no? Reactivar el Oriente. El gobierno apoyó eso, nombrando un comisionado presidencial para la reactivación económica de la zona oriental. Todo eso era una estrategia estadounidense para contener, digamos, la idea comunista que la guerrilla podría estar, digamos, impulsando y ganar terreno. O sea, les dijeron, miren, es que ya no se puede detener el comunismo con escuadrones de la muerte. Es decir, llegando en la noche a sacar de la casa y aparecer los cadáveres en las calles para que la gente le dé miedo de meterse a la guerrilla. No, tenemos que cambiar el discurso. Hoy tenemos que decirles, miren, el capitalismo es bueno, el sistema de libre empresa es bueno. Entonces, ¿verdad? A la par gastándose $1 millón diarios en la guerra, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea, eso es poder blando, poder duro, ¿verdad? Poder duro es las armas, el $1 millón y ahí tenemos los resultados, las masacres y todo eso. Pero a la par el poder blando, ¿verdad? Es decir, el capitalismo es bueno, la empresa privada es buena, ¿para qué nos vamos a ir al lado comunista? Y después de 30 años... porque lo que pasó... Lo que pasó entre Arena y el Frente es que se repartieron las instituciones, ¿verdad? Porque... Era como normal que la Corte de Cuentas era del PCN o que
la Procuraduría no sé qué era del PDC y ahí están, ¿verdad? Pero lo que ahora sucede es que ya no están ellos y hay, digamos, al tener mayoría el Partido Nuevas Ideas en la Asamblea, pues entonces ya se vació en toda la institucionalidad. Es una decisión de la gente. El 2024 veremos si cambia eso o no cambia eso. ¿Verdad? Fíjate que hay gente por ejemplo, dentro de la ANEP que dicen que no hay que participar en las elecciones del 2024, ¿va? Porque no van a haber condiciones democráticas para participar. Entonces yo le decía a uno de ellos, ¿verdad?, que me comentaba esto, le decía, mira, ustedes van a caer en el error de la oposición venezolana. La oposición venezolana, como no podía ganarle a Hugo Chávez, dijo, aquí no hay condiciones, y se retiraron de participar en las elecciones. Entonces esa elección Chávez ganó todo, y ganó la corte, o sea, se pudo tomar todo el Estado. Pero después vinieron y dijeron, miren, vamos a participar. Pero ya y las condiciones están dadas o no están dadas, va. Hoy sí ya están dadas y yo voy a participar. Ya la gente no les creyó. Entonces ese es un problema en el que puede caer la oposición. Alrededor de Nuevas Ideas hay partidos satélites o afines, claro, ¿verdad?, que lo que hacen es legitimar un proceso electoral. Sí, estamos de acuerdo. Pero porque como participaron otros, ¿verdad? Claro, pero el punto es, o sea, la oposición tiene que crear un líder que compita contra el presidente Bukele si se va a reelegir en el 2024, por ejemplo. ¿Dónde está ese líder? Ese líder tendría que empezarse a formar, ya que el tema era perspectiva de este año. Ese líder tendríamos que verlo ahorita. Este año. Sí, porque las elecciones son 2024. Asomar la cabeza. Sí, exacto. Entonces, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué problema van a tener el movimiento que está surgiendo de las marchas si quiere ser candidatos a diputados, por ejemplo? Hemos visto voceros importantes, por ejemplo, Eduardo Escobar, está el juez Durán, Tonio Durán, que podrían ser candidatos a diputados, ¿va?, de este movimiento, digamos, ¿va? Lady Drag incluso. Ahora bien, pero ellos van a poder ser candidatos no partidarios, que podría ser la opción más viable para no untarse, ¿va?, y que los mezclen. No contaminarse con los institutos. Necesitan un vehículo. Va, pero podrían irse no partidarios. Mira, entonces, los obstáculos más grandes que hay para ser candidatos no partidarios los dejó Arena y el FMLN. Nayib Bukele o Nuevas Ideas no tiene que hacer nada, tiene solo que aplicar la ley que dejó Arena y el FMLN. Solitos se dispararon en el porque le pusieron más bloqueo a los candidatos no partidarios. O sea, eso hay que decírselo a la oposición. Si no van a poder ser candidatos no partidarios y van a tener, ¿cómo se llama esto?, meterse al agua, ¿verdad? Es decir, enlodarse ahorita le andan dando con vuelta, los partidos, los andan políticos, con la toalla, ¿no?, dándole vuelta a la piscina, pero no se tira. Exacto, pero un momento va a decir, pues tirate, pues, porque aquí ya basta de protestar, hoy tenés que hacer propuestas, ¿no? Entonces, vámonos no partidarios, van a decir, ¿va? Se van a topar con imposible, pues. Imposible participar. Le pusieron más trabas. ¿Y eso? ¿Y un nuevo instituto político? El problema es el tiempo para formarlo. Los tiempos ya no dan. Y es que hay una cuestión. Este no es el momento de los partidos políticos. Te ponía el caso chileno, el caso Colombia. Es que mira, fíjate bien. En las marchas hemos visto que hay gente desde muy conservadora hasta gente muy liberal marchando juntos. Porque el terreno común es Nuevas Ideas o el presidente Bukele. Es que ya lo vimos. Anti, la gente no votó por la bandera de Ghana o le cambiaron el color anaranjado. La gente votó por Nayib Bukele. Claro, sí, es independiente. Claro. De una noche para otra saltó al otro partido. Entonces, ¿qué es lo que te está queriendo decir eso? Que en la elección del 2024 van a pesar las personas. ¿Quién va? ¿Verdad? Entonces a mí me parece, la gente va a decir, hombre, pues ya vimos en estos 3 años que darle el poder a un solo partido no es correcto. Entonces necesitamos diputados que hagan contrapeso, pueden decir. Pero necesitamos ver quiénes van a ser, va a decir la gente. Y la gente está buscando, la gente está razonando al respecto. Porque ¿qué lo va a llevar a razonar? La situación económica. Exacto, porque lo que pasa es que la popularidad en las encuestas continúa siendo alta. Y va a seguir siendo. Y si la gente quiere que siga
O sea, que no haya contrapeso. Porque 2024 veremos eso. Porque muchos estarán pensando, miren, si es que este país necesita transformaciones Sí, claro. que no se dieron con la política tradicional, ¿verdad? Ahora, muy pocos entenderán, esa parte es la No. más difícil de esto que le llamamos toma de instituciones, Fíjate que no. hay balance de poderes. Yo lo que creo que donde está el talón de Aquiles de Nuevas Ideas y del presidente Bukele es la situación económica. Tenemos 2 años, ¿verdad? Para el 2024. Este gobierno está por tener 3 años. Que 2 años para la elección siguiente que falta, 2 años en política. Mira, esto puede... Un montón. Sí, no se hasta puede revivir Paco Flores. ¿Verdad? Puede salir Tony Saca de la cárcel y lo reelegimos presidente, porque hoy sí ya podría. No, o sea, 2 años en política pueden pasar tantas cosas, ¿verdad? Que no sabemos. Entonces, pero lo que va a definir ese pensamiento de la gente es decir, miren, ya le dimos todo el poder a un solo partido y no funcionó. Es el talón de Aquiles de Nueva Idea. ¿Y dónde va a estar? En la situación económica. Es decir, la encuesta de la Universidad Francisco Gaviria dijo, cuando yo menciono a Nayib Bukele, ¿usted en qué piensa? Dijo, alegría. Amigo, dijo. Alegría, dijo, ¿verdad? Y sorpresa, va, ok. Entonces, la próxima encuesta sobre la medición del ánimo político de la gente que haga Joao Picardo, la respuesta, ¿sabes cuál tendría que ser para garantizar que esto va a volver a ser igual, el resultado del 2024 con el 2021? Que la gente diga, yo siento que el presidente está trabajando para que yo viva mejor. Pero si la situación económica no cambia, si esto sigue apretando más, la gente va a decir, el presidente necesita ayuda, entonces hay que ponerle contrapesos. La oposición solo necesita sacar entre 30 y 35 diputados. Pero espérate. Para quitarle la mayoría calificada a Nuevas Ideas y ahí ya van a tener que sentarte en la lógica de pensar que el presidente necesita ayuda no pasa por darle más diputados. No, pasa porque a veces... Porque ahorita ya los tiene. A veces la mejor forma de protegerte es incluso protegerte de ti mismo. ¿Verdad? Entonces, sí... Entonces la gente va a llegar a razonar que como él con todo el poder no puede resolver el problema económico y como hay un bloqueo, ¿verdad? Como no quiere hablar con nadie, porque no necesita hablar con nadie, entonces van a decir, bueno, pues entonces sí, tenés que meterte a esta gente, te la vamos a tener que poner aquí para que hables con ellos, porque el país nunca en 200 años, el gran error ha sido ese, fíjate, nunca en 200 años hemos avanzado, es decir, cuando... me entrevistaban, ¿para qué fue? No recuerdo. Para La Voz de América sobre los 200 años de la independencia, ¿verdad? Entonces ellos me decían ahí, ¿y quién cree usted de los 5 países que ha hecho bien la tarea en 200 años? ¿Costa Rica? Costa Rica. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros nunca hemos podido llegar, y según digamos, si le ponemos tiempo, a cuánto está El Salvador de Costa Rica, estamos, dicen, a 30 años, ¿verdad? De distancia de Costa Rica, ¿verdad? Dicen, pues. Entonces, ¿qué significa hacer las cosas bien? Hacer las cosas bien significa que la democracia es una carretera de 2 caminos. Es la voluntad de las mayorías, por supuesto, pero a la vez es el respeto de las minorías. Y si te fijas aquí, no se está respetando a las minorías. ¿Por qué? Porque dicen, es que no necesito preguntarle a nadie. O sea, ¿cuántos son ustedes? Ay, solo 5 van ahí. O sea, nosotros somos el 97%. Ese discurso... Bien rala estuvo la manifestación. Exacto. Ese discurso que podés enardecer a tus seguidores y darles, que tenés el apoyo moral, bueno, a la hora de gobernar va a resultar que ¿quién maneja el 85% de la riqueza de El Salvador? Es el 0,4%. 0,4%. Ese 0, o sea, ¿qué dice Forbes? Que en El Salvador hay 160 personas que son las más ricas del país. Esas 160 personas manejan el 85% de la riqueza. No pueden esas personas dártele vuelta al país, 160. ¿Y qué decía Napoleón Bonaparte? Es que no hay enemigo pequeño si a él le asiste la moral de lo que está reclamando. No mires para arriba, ¿verdad? ¿La vieron? ¿No han visto la película? Sí, no, por supuesto. Sí. Ahí solo son 2 científicos, ¿verdad? Que le están diciendo a la gente
que efectivamente viene un asteroide a acabar a la Tierra. Pero la respuesta de la gran mayoría es no mirar para arriba. Hay que mirar para abajo. Hasta que es imposible, ¿va? O sea, la Tierra termina siendo destruida. Entonces, eso es lo que está pasando aquí también, ¿no? O sea, creer de que solo incluso es que hay un refrán, ¿no?, que lo dice Galileo Galilei en su juicio, que lo mandan a callar, ¿va? Porque dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no lo contrario. Ajá, exacto. Entonces lo mandaron a callar. Entonces, bueno, dijo, pues, es que una mayoría no hace una verdad, ¿verdad? Y las mayorías se equivocan, por supuesto. Y no la mayoría liberó a Barrabás y condenó a Jesús, pues. Y no la mayoría apoyó a Hitler y mató judíos. Entonces, eso quería Dios, que se matara ese montón de gente. Y quería Dios que hubiera esa gran guerra en Europa y matara un montón de gente. Entonces, es decir, por eso la responsabilidad de la mayoría, de tener la mayoría, te debe de llevar a entender que la democracia es una carretera de dos vías. Hay que respetar a la minoría y hay que hacer la voluntad de las mayorías. Por eso en la Constitución, fíjate, el artículo 1 dice que es la persona humana el fin último del Estado. No dice que es la familia, no dice que es la mayoría, no, dice es la persona. Yo, Marvin Aguilar, tengo mis derechos garantizados en la Constitución Marvin, cada uno de nosotros. Entonces no es, o sea, hay un caso la mayoría, porque imagínate si un día la mayoría dice, trasladémoslo al deporte, ¿va? La mayoría, por ejemplo, el mejor equipo de fútbol de El Salvador es el Águila. Eso no tiene discusión ninguna. Ahí perdiste credibilidad. Entonces un día yo voy a decretar en la Asamblea Legislativa que solo el Águila es el único equipo del país y todos tienen que andar de anaranjado. Fluorescente. Pues sí, entonces ¿qué van a decir? Que estoy loco. Ajá. Pero eso no quita que el Águila es el mejor equipo de El Salvador. Mira, no sé si el ejemplo es bueno, pero acaba de ocurrir una sorpresa al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Uh-huh. En el estado de Barinas, donde nació Hugo Chávez. Hugo Chávez, ganó un señor, Sergio Garrido, que nadie daba ni 5. Uh-huh. O como dice el como presidente, siempre, ¿no? Ajá. Porque ahí siempre perdían, ¿no? Sí, entonces, pero dio la sorpresa. Claro. Es decir, que de repente surgen líderes así, de la nada. En un ambiente completamente adverso. Claro. Pero aquí tú dices, si alguien va a surgir para hacerle alguna oposición al presidente Nayib Bukele y a todo el aparato que se ha montado, debería surgir este año 2022. Uh-huh. Así es. ¿Debería surgir de qué? ¿De los movimientos, de estas marchas, de los movimientos? ¿De algún lado? Por ejemplo, ¿de dónde dónde va a surgir la derecha? Digamos, ya enterremos arena, hagámosle la extrema unción. Porque eso ya no va. Eso es mala palabra. Pero ¿de dónde va a venir la derecha? De la clase media. De ustedes. De la clase media. ¿De ti? ¿Sí? No, exactamente. De ti. Entonces, ustedes no se quieren meter, ¿va? Nosotros hacemos preguntas. Vale. De eso vivimos nosotros. ¿De dónde va a venir la nueva izquierda? Es que la clase media somos los trabajadores que pagamos impuestos. Sí, claro, por eso de ustedes, ¿va? Vos no pagás. ¿Cómo no? Yo también, pero yo soy analista político. Entonces, métanse ustedes. Entonces, ¿y de dónde va a venir la nueva izquierda? De la academia, de la Universidad de El Salvador. ¿De dónde salió la guerrilla? O los líderes guerrilleros de la UES, ¿va? Entonces, de ahí va a venir, de la academia. La UES está bien calladita. Claro. De la academia, de la ciencia, ¿va? Porque digamos, la izquierda siempre va a tender a más, digamos, a eso que la derecha, ¿va? Entonces, necesitamos que en la derecha ya no esté la oligarquía. Porque ya vimos que la oligarquía no tiene ideología, ¿verdad? Va. Entonces necesitamos... La primera foto fue... Pues sí, ahí está. Yo creo que queda claro. Sí. Va, la derecha no tiene... la oligarquía no tiene ideología y está bien, ellos son oligarcas. Ellos tienen que cuidar sus inversiones, sus negocios y van a estar con el que esté en el gobierno. Eso está bien. Eso yo no lo veo ni malo, que así sea. Lo malo es que se metan a un partido político, ¿va? Y que quieran vendernos la idea de que tienen ideología. O sea, no la tienen. O sea, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ¿verdad? Steve Jobs, ellos no estaban en ningún partido.
pero mandan. Y mandaban a los dos partidos, ¿va? Entonces, ellos deben de hacer eso, pues, no meterse. Y la izquierda debe de venir de la academia, la intelectualidad que debe de andar por ahí en el país, ¿va? Entonces, de ahí debe de venir. Entonces, ahí se va a surgir el nuevo líder. Vea que puede ser el futuro presidente. Y que no va a ser un maestro. Vea, eso es otra cosa que hay que entender. ¿Por qué no ves así directo? Ustedes son de generación X, me enteraron. Sí. Somos maestros. Ya están maestros, hombre. No. Yo soy el primer millennial. ¿Vea? Soy del primer año, cabal. Del primer milenio. Estás en el filo. Sí, usa sombrerito, ni los audífonos por el... No, esto es porque soy hipster, ¿verdad? Por eso es el sombrero. Mira, Marvin, pero... Es de hipster, ¿no? Sucede que al que medio asoma la cabeza, ¡juasa! Se le deja ir, claro, todo el aparato. Entonces, ¿sabes por qué? Porque tenés que buscar a alguien que no tengas nada que sacarle. Que no tenga claro, cadáveres en el armario. Exactamente. Entonces, imagínate la gran tarea que hay para construir una oposición. Entonces, ¿cuánto duró ese candidato en Bariñas para ganarle a la cuna de 20 años? Sí. Va. Entonces, eso te quiere decir que el presidente Bukele, si se lanza de candidato en el 2024, él va a ganar. Él va a ganar. Porque yo no veo ahorita desde ningún lado un candidato a la presidencia. No lo hay. Ahora bien, ni tampoco vemos un delfín, como se le conoce, o sea que alguien ungido por el presidente, alguien a quien le dé todo su apoyo, que me imagino han de haber un montón que quieren eso. Sí, pero figuras identificables para eso que tú estás diciendo, hay dos posibles candidatos y hasta hay un gallo tapado, ¿verdad? Que eso siempre en política siempre existe, el gallo tapado. El que menos pensás. Exactamente. Y el que más y eso existe en Nuevas Ideas, ¿sabes? Si en el dado caso el presidente Bukele decide no ir de candidato, tiene dos candidatos que puede poner a pelear y tiene un gallo tapado también. Sí, ahí están, hombre. Ahí están, no los han visto. ¿Quiénes son? No los han visto. Tienen barba. Sí, todos. Ajá, exacto. Sí. Es que hoy todo barba tupida. Barba, ajá. Bueno, candidatos naturales es el alcalde de San Salvador, por ejemplo. Un candidato natural, ¿no? De ahí mismo viene el presidente Bukele. Otro candidato natural es el presidente de la Asamblea Legislativa. De ahí salió Paco Flores, ¿no? Va. Entonces, ¿y el gallo tapado? Pues es que si lo digo ya no va a ser gallo tapado. Y el gallo tapado puede ser el ministro de Obras Públicas. De Obras Públicas, ¿va? Sí, son tres. La gente no está cansada de que el que llega a la alcaldía inmediatamente después quiere ser presidente. Lo que pasa es que necesitas una plataforma. O sea, ustedes son comunicadores. No, estamos... Aquí Ana Verónica está haciendo la pregunta para la gente. El que no sale en un medio no existe. No, exacto. No, yo me estoy refiriendo a... la gente no está cansada o no estamos cansados, me voy a incluir, del que el que llega a una alcaldía inmediatamente después lo que quiere es la presidencia. Y pregunto esto porque entonces seguimos en lo mismo, Marvin. Claro. La política es para mi interés personal y no para el interés de la gente. Sí, es que siempre aquí no ha cambiado nada. En el ideario nuestro siempre decimos, ojalá llegara un alcalde que quiera ser alcalde. Ajá, o sea, que quiera transformar. Para que siendo alcalde transforme la ciudad. Ahora, ¿y una mujer para enfrentar al presidente Bukele en el 2024, qué les parece? Para mí o sea, puede ser. O sea, que surjan liderazgos femeninos. Ya los hay, pero tal vez los ves a nivel empresarial o los ves a nivel, no sé, pero... Hay un montón de mujeres, en todos los ámbitos hay mujeres que están ahí Si es que liderando. La gente quiere cambiar a Nayib Bukele, pues. Pero es que lo que va a pasar es, digamos, la situación económica y si hay un buen candidato. Y dentro... ¿Qué es lo que la gente ve cuando quiere poner un presidente? Tenemos tiempo en esto, Capacidad. Experiencia. ¿Por qué, por ejemplo, si te fijas, gana Xiomara Castro en Honduras? Que Honduras y El Salvador son como muy parecidos, ¿no? Entonces, ¿por qué gana? Primero, por el hartazgo de los dos partidos, liberal y nacional, y el narcoestado en que han convertido a Honduras la clase política tradicional. Ese es lo determinante. Y lo segundo es porque detrás de ellas estaban dos presidentes. Su esposo,
Es decir, ella conoce el poder, la gente dice, esta mujer andado en eso. Sabe el poder. Y segundo, Salvador Nasralla, que lo lleva como vicepresidente y que fue el que realmente ganó las elecciones que hizo fraude Juan Orlando Hernández en su fraudulenta reelección. Correcto. Entonces tiene 2 presidentes. Entonces la gente dice, esta mujer tiene poder, ¿verdad? Entonces igual pasa en El Salvador. Por si te fijas, hagamos historia, ustedes que son X. ¿Te acordás? Generación X. Generación X. ¿Se acuerdan una mujer que siempre se dijo, esta debe de ser candidata, esta debe ser candidata? Era la esposa de Armando Calderón Sol. ¿Te acuerdas cómo sonó? Sí. Doña Elisa. Como Doña Elisa, Doña Eli, ¿verdad? Pero era, incluso dijeron, tirémosla de candidata a alcaldesa de San Salvador, por ejemplo. ¿Verdad? Pero era porque ella era Elizabeth Calderón Sol. Sí, ella era Elizabeth de Calderón Sol. Entonces la asociabas al presidente, o sea, el poder, ¿va? Ella conoce el poder. ¿Cuál fue la otra que se mencionó que podía ser candidata a presidente? Ana Vilma de Escobar, si te acuerdas, ya ha pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque había sido vicepresidenta, ¿va? Y por eso ella fue diputada y fue la más votada y quiso aspirar. Entonces, porque decían, a esta mujer ya fue vicepresidenta, entonces estaba a un paso del despacho, ¿verdad? O sea, sabía eso. Aunque después dijo que Tony Saca le había puesto un muro, una pared. O sea, una pared, entonces no estaba tan cerca del despacho. Va, pero nosotros no sabíamos eso. Estaba cerca, pero tenía que ir a una gran ¿Y vuelta. cuál es la otra mujer hoy que se menciona? La esposa del presidente Bukele, ¿no? Gabriela Bukele, dentro de la base. Muchos hablan que si ella no puede ser. ¿Tú lo habías escuchado? Sí, a nivel el gallo tapado, ¿no? A nivel de bases, ¿verdad? A nivel de bases de Nuevas Ideas, Gabriela Bukele es muy popular porque es la esposa de Nayib, ¿verdad? Entonces, generalmente una mujer tiene que haber estado vinculada al poder, ¿verdad? Para que en nuestros países le crean al poder o a movimientos políticos. En la te pregunto cultura, esto porque tú dijiste, ¿de dónde puede salir la oposición? Porque los partidos políticos ya no son la oposición, ¿verdad? En este país, es lo que tú dices. Pero puede ser de estos diversos movimientos que ahora tienen un punto común en las marchas, ¿verdad? Que pueden surgir nuevos liderazgos. Ahora, ¿Tienen qué? Ajá, ¿tienen qué? Y verás que de ahí van a surgir. Ahora bien, lo que pasa es que también se ven personas que ya han estado vinculadas a partidos políticos o a movimientos que la gente identifica con partidos políticos. Hay quienes que están genuinamente asistiendo a estas marchas que no quieren que se les peguen los mozotes. Es correcto. De Arena y el FMLN o de esos, o de cualquier otro partido político. Porque lo ven como se me pegó este mozote. Y tienen razón. Mozote. Y tienen razón. Y de repente son personas que quieren hacer las cosas bien, pero los vinculan. O sea, van a tener que ser personas que no tengan nada que ver. Fúchila. Sí, así es. Que no tengan cadáveres en el armario, como decía Tony. Es que es cierto. O sea, vamos, es que, ¿por qué crees que yo puedo andar en todos los medios y no me dicen nada? No tenés cola que te patee. Exactamente. ¿Ves? Entonces necesitas analistas así. A mí nunca me vas a ver en una lista que me están pagando para andar opinando. ¿Verdad? Y hay. Y hay analistas. Y lo hay, por supuesto. Yo lo sé. Yo que ando aquí me he fijado. Y yo tonto no soy. Y yo tonto no soy. Entonces, pero que cada quien responda por su cacaste, decimos allá en el oriente. ¿Va? Entonces yo no voy a venir a atacar ni a defender a los colegas analistas políticos. Y también periodistas. ¿Verdad? También periodistas. Entonces esa gente no debería de aspirar nunca a un cargo, pues, porque han encontrado en esto un negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Llevar candidatos. Yo encuentro en los voceros de este movimiento de las marchas gente respetable, pues. ¿A quiénes identificas, por ejemplo? El juez Durán, además de ser un tipo preparado en su área. Eduardo Escobar, por ejemplo, también, ¿verdad? Que ha sido un vocero fuerte. Y no, ¿cómo se llama? Pero, y no lo han podido, pero ¿verdad? Muchos identifican a Acción Ciudadana, de la cual él es director ejecutivo, como un movimiento de la derecha de este país. Bueno, pero es que la ideología no es pecado. O sea, es decir, de los movimientos está, por ejemplo, este muchacho que metieron preso, que es analista, José Mario Gómez se llama, ¿verdad? Ah, sí. Analista de criptomonedas. Él nadie lo conocía, pero cuando lo meten preso de manera estúpida, que a ver para qué lo van a traer, entonces lo han hecho famoso.
¿va? Entonces pueda tener ahí su grupito. Estamos hablando de los chavos, ¿va? Por ejemplo. Sí. Entonces vas viendo gente que podés, que van a tener digamos, la gran dificultad de poder armonizar, vea, intereses. Porque están las feministas que están ahí. Yo no sé quién de las feministas podría ser. Y aquí estoy leyendo varios comentarios. Pero incluso las ONGs, las ONGs que hayan recibido ayuda del gobierno, no deberían sus dirigentes de ser candidatos, porque les van a sacar que les estuvieron dando. ¿Te fijas lo complicado? O sea, lo cual va a mejorar en calidad para que vos ya tengas buenos candidatos. Entonces, sí, definitivamente vas a tener que llevar candidatos impolutos, ¿verdad? Ahora bien, Marvin, pero una ONG, una organización que recibe fondos del Estado no debe de estar vetada. O sea, porque indistintamente el gobierno de turno que esté puede recibir fondos y no tiene nada. Diana Verónica, tú y yo conocemos ONGs que han recibido fondos del Estado y que ves que han trabajado. No, por eso digo. Y hay otros que no. Exacto, pero eso digo. Lo robaron. Pero hay dirigentes o hay personas que están identificadas con ONGs que han hecho las cosas bien y que han recibido dinero como apoyo porque es parte de lo que no hacen los gobiernos, ¿verdad? Vienen a complementar una obra del gobierno, lo cual no tiene nada de malo. Y si han hecho las cosas bien, qué bueno. No deben de estar satanizadas por eso, a eso me refiero. Claro, porque aquí cuando hablamos de ONGs pegamos ese atarrayazo que deja de lado a gente que está haciendo las cosas eso bien. Es como lo de los alcaldes, ¿va? Con el FODE, ¿va? O sea, la mayoría metieron mano, es posible, ¿va? Pero bueno, hasta ahorita, imagínate, estaban viendo el caso de ayer que la Corte de Cuentas presenta, ¿va? 7 millones. 7 millones. El que más tiene que ahí explicar es el de San Sebastián Salitrillo, Santana. 4 millones y medio. Fíjate. Tiene 36 caserillos ese municipio. O sea, quiere decir que le tuvo que haber hecho con esos 4 millones y medio a los 36 caserillos una obra de $125,000 para cada caserillo, fíjate, con ese dinero. ¿Se ve o no se ve? ¿Vean? ¿Y estará eso ahí? Ajá. Estará eso ahí. O sea, tiene 36 caserillos. 4 millones y medio es $125,000 por caserillo, si lo pones así. Entonces, con $125,000 en una comunidad, yo digo que sea de ver, ¿verdad? Tiene que haber algo. ¿Qué pasa con los salvadoreños en el exterior? Pregunto esto, Maren. Aquí hay mucho comentario sobre salvadoreños en el exterior, que también están organizándose. El domingo hay una marcha en apoyo a Bukele que le están organizando en la diáspora. Deberían de poner atención en eso también para medir el apoyo tanto en El Salvador como en los Estados Unidos que se le está dando al presidente Bukele. Y recordemos que ya en las próximas elecciones el salvadoreño en el exterior va a votar. No sabemos cómo aún va. Todavía, exacto. Estamos pendientes, queremos hablar con representantes del Tribunal Supremo Electoral para ver cómo va ese tema también, ¿verdad? Pero ya eso, pues, es un hecho. Hay desconfianza en el voto electrónico. ¿Verdad? Eso debe de quedar bien. Fíjate, Estados Unidos, por ejemplo, tiene la posibilidad de monitorear si se va a hacer el voto electrónico o virtual o como finalmente se decide hacerlo, tiene la posibilidad de monitorear el software, de saber si hubo alteración, y eso es bien importante que se sepa porque si no, Estados Unidos puede desconocer las elecciones en El Salvador del 2024 si hubo manipulación de ese software en las elecciones, y eso tiene que tener mucho cuidado el Tribunal Supremo Electoral. Lo que pasa es que la gente si no lo aprueban, si no establecen una forma de hacerlo, dicen nos están boicoteando nuestro derecho a votar. Sí, no, es decir, es que no tengan derecho a votar, sino que no vaya a mancharse ese proceso, ese voto en el exterior, porque entonces sí va a haber un problema bien serio, pues. Marvin, este domingo es la marcha. Y es fecha 16 de enero. Que se conmemoran los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz. Que, te leo declaraciones de Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea, de esta mañana. Dice: con relación a la conmemoración de los acuerdos de paz, consideramos que se deben honrar las muertes, la memoria de las víctimas, no a los firmantes, porque no se tuvo una paz verdadera posterior a 1992. Y obviamente pues hemos visto que ya no es el primer año, ya llevan varios años como desligándose del acto, de algo que era como muy ideal, ¿verdad?, para los gobiernos de Arena y el FMLN.
Nosotros vivimos eso, ¿verdad? Era una fecha, wow. Estábamos jóvenes, ¿no? Sí, es decir, cuando bichos de alguna manera, veinteañeros. Con muchas esperanzas. Cuando se firmó la paz, y todos ustedes se recuerdan, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijeron? Recordemos qué nos dijeron a nosotros. Es más, ustedes saben que en el acto de la paz que se hizo en San Miguel, en la fachada de la catedral, yo hablé, bichito, fíjate. Entonces me anuncian, ahí habló el comandante de la brigada, habló el comandante guerrillero, hablaron de los partidos políticos y hablé yo como joven. Yo tenía 20 años. ¿Y cómo es Joven promesa, ¿no? te metiste ahí? Joven promesa. ¿Cómo se llama? El gobernador, que era Jorge Medrano, me propuso. Entonces, además yo era afín al gobierno, entonces también como estaba metido en arena, entonces ellos dijeron que hable de la juventud. Entonces recuerdo que me anuncian. ¿Tenía cuello? ¿Cuántos años? Tenía cuello. ¿Cuántos años? 20 años. 20. Entonces, en la fachada de la catedral, el Día de la Paz, el 16 de enero de 1992. Entonces, me acuerdo que me anuncian y que iba a hablar el miembro de la Juventud de Arena y empiezan a gritar todo, porque estaba lleno de guerrilleros, esa cosa, ahí en la fachada de catedral. Empiezan a gritar, asesino, asesino. Entonces yo empecé a hablar, y empecé a reconocer los errores de la guerra. Estaba el comandante guerrillero y el comandante separados, pero ahí está en la misma tarima. Entonces, lo que nos dijeron en esa vez era que eso se firmaba para que nosotros, la juventud, que éramos el futuro, porque siempre han dicho eso, viviéramos mejor, nos dijeron. Así nos dijeron. Entonces, 30 años después, preguntémonos y vivimos mejor. Nosotros, la generación. Ahorita, ustedes como tienen pisto, Ay, Dios. Ay, Dios. Pero yo estoy preocupado por mi pensión. ¿Saben cuánto me va a quedar de pensión a mí? Ya hice el cálculo. $250. ¿Y ustedes creen que yo puedo vivir con eso? Ni la canasta básica. Vea, va. Entonces nos dijeron hace 30 años que se firmaba la paz para que nosotros, los jóvenes, yo tenía 20 años en aquel momento. Incluso hablé ahí en la fachada de catedral. No, pero sí, pero cada gobierno... Entonces Tony y Diana Verónica nos mintieron. Nos mintieron. Entonces yo no puedo... ¿Cómo se define nosotros en antropología el orgullo de ser de un país? Porque me da lo básico para poder tener un estudio bueno, una salud buena, una vejez digna, poder tener mi casa. Si yo no estoy pidiendo, pero y todo eso se puede hacer en el país, se ha logrado construir en el país eso. El problema de los chavos de ahorita que tienen 20 años, ya sabían ustedes, a los centennial, por ejemplo, nunca van a poder comprar una casa en el país. Van a tener que esperar que sus papás que la compraron se mueran para heredarla. Y si tuvieron 3 hijos, te imaginas ese pleito, ¿va? Entonces, no es real que puedan comprar los chavos de 20 años con el salario que ganan de $360. Van a poder comprar una casa. Es mentira. Entonces, luego, y hallar un trabajo es tan difícil para los hipotes en esta época. Y lo que estudian no les sirve para nada. Es mentira. O sea, no se hicieron las transformaciones que se tenían que hacer para vivir en un mejor país. Eso lo tenemos claro. Y no es que estés pidiendo, es simple y sencillamente que existan las condiciones para poder desarrollarte. 100,000 salvadoreños varados ahorita allá en la frontera México-estadounidense, que se quieren ir. Ahora, este gobierno ya lleva 2 años y medio. Claro. Y todos los gobiernos, los candidatos dicen, yo quiero llegar a esa silla presidencial porque yo sé que puedo hacer mejor las cosas que el que está ahorita o que aquel otro. ¿Ha pasado eso en 2 años y medio? Que si se está caminando a transformar el país, no se está caminando a transformar el país. Pero a la administración Bukele va a haber que juzgarla después de 10 años. Es decir, si se reelige, obviamente, en el 2024, el presidente hará 10 años de presidencia. Entonces, después de esos, 10 años de presidencia, si es que no dice que se va a reelegir un tercer periodo, ¿verdad? Entonces, después de esos 10 años de presidencia, se podrá juzgar al presidente si, por ejemplo, 2 grandes problemas heredó él, que son que el dinero no alcanza para llegar a fin de mes
y que no se puede encontrar trabajo. Entonces, dentro de 10 años, si él se reelige, estaremos hablando, ¿vea? Bueno, los analistas que estén, y si nos ha matado el COVID-38, que va a haber ya por esas épocas de seguro, entonces estaremos hablando, o estarán hablando la gente, si se resolvieron esos problemas. Y acordémonos de algo interesante, la misma historia del país. Mira, si siempre se nos han dicho cosas, que se hacían aquellas cosas porque esto nos iba a sacar de la pobreza. ¿Cómo nos vendieron la dolarización? Nos dijeron de que la dolarización nos iba a volver el Hong Kong de Centroamérica. ¿Ha pasado eso en realidad? No, hombre, sí, hoy las cosas están más caras precisamente porque estamos dolarizados, ¿verdad? Y Estados Unidos imprime dólares a lo loco, como que si no hubiera mañana, y eso encarece las cosas en el mundo. Ahora nos están diciendo que vamos a hacer Singapur. Ajá, exactamente. Entonces, correcto. Entonces, después veremos si realmente lo fuimos, ¿verdad? Entonces, porque yo conozco el caso de Singapur, sé cómo salió de ser una aldea de campesinos, ¿verdad?, a ser hoy la tercera economía del mundo. Y sé cómo lo lograron, cómo Lee Kuan Yew hizo eso. Entonces, y su partido, fíjate, que él dura hasta su muerte como primer ministro, su hijo es hoy el primer ministro, y su partido lleva 57 años en el poder, y nadie lo quita de ahí. ¿Por qué? Porque es la tercera economía del mundo, pero aquí no estamos caminando hacia eso. Okay. Quedémonos ahí, Marvin, porque son las 9:08. Esperamos que la gente haya... que por lo menos las preguntas que hacemos y tus respuestas pues sean... o que sean entretenidos. Hayan nutrido de alguna manera y hagan pensar a las personas, ¿verdad? Como siempre decimos nosotros... con Diana Verónica, aquí ya estamos vacunados ya, y no ni para un lado ni para el otro, simple y sencillamente tratamos de hacer las preguntas que la gente haría. Fíjate que yo llegué al punto medio, primero por el budismo, ¿no? A una de las no es que yo sea budista, pero al estudiar al budismo, te das cuenta que Buda sugiere que hay que aplicar el punto medio para todo. Esa es una de las 3 reglas que tiene el budismo, el punto medio para todo. Desapego. Exactamente. Y en Europa, mis años viviendo allá, me di cuenta que hubieron 2 grandes problemas o enfermedades. El comunismo y el nazismo, que causaron muerte. Entonces eso es un fanatismo. Entonces lo que menos hay que hacer en nuestros países es ser fanático. Hay que ser objetivo. Claro, eso cuesta. Porque tenés una oposición que te dice yo soy anti. Y entonces si el otro te dice pues yo soy anti, ¿va? Entonces es complicado en este país, ¿va? Entonces se necesitan voces de raciocinio en esto, ¿verdad? Acuérdense que parte del fin de la guerra se debió a que hubo una persona que cuando había una matazón, ¿verdad?, se le ocurre decir que había que dialogar, que había que hacer la paz, que es el padre Yacuría, ¿verdad? Y que eso precisamente lo lleva a que un grupo de militares decidan matar a la cúpula de los jesuitas porque acusaban de que era la cúpula de la guerrilla y creían que matando a esa cúpula iban a descabezar al movimiento guerrillero. Error, va. Hoy sabemos que no era así. O sea que el fanatismo nos lleva a cometer asesinatos como el de Romero o como el de los padres jesuitas, ¿no? Muy bien. Marvin, gracias por tu visita de esta mañana, ¿verdad? Si quieren volver a escuchar esta entrevista, lo pueden hacer a través de 360podcast.sb o si no, ingresan directamente ahí a la cuenta nuestra en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Bueno, en las redes sociales también encuentran a 360podcast.sb, Instagram y Facebook. Y en Twitter, @360podcast_sb. Dele clic a la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Esta fue una producción de 360podcast.sb.